Los periodistas. Los periodistas. Don Luis Martínez, feliz año, antes que nada. Jesús Manuel, ¿cómo estamos? Muy buenos días, feliz Bueno, pues año. estamos, sobrevivimos al 24. Al 24, al 31, los Reyes, no sé cuántos días tenemos que estar hablando del nuevo año y el feliz año, pero me da gusto estar una Eh, vez más, otro año más con ustedes. Ahí te va una pregunta que anoté por aquí y ya tú te sueltas en lo que quieras. Aparte del fentanilo, ¿qué temas sobresalen en la agenda? Porque todo está alrededor de que si hay un laboratorio en Culiacán, que es una casa, que si el New York Times dice la verdad, que si se hubieran muerto las reporteras y los cocineros y que ahora ya la comunicación está en torno a asuntos de la química, de la ciencia ficción y de retomar los programas de las series de Netflix de hace años, ¿no? Este, el Breaking tema Bad, del, ¿no? del fentanilo, el tema de la migración, el tema de Trump. Y hay muchas otras cosas que están sucediendo, sobre todo, quizá no en el orden nacional, sino darle una repasada también a la aldea. ¿Qué sobresale de la Aldea. aldea, don Luis Martínez? Jesús Manuel, bueno, dentro de esto del fentanilo, se suma otra de las tantas eh, temáticas que van caminando, que han ido caminando en los últimos 6 7 años, desde el 2018, en donde van surgiendo expertos en todo, ¿no? Expertos, hoy hay que ser expertas y expertos en química. Hoy el debate es mucho sobre si el fentanilo es tan tóxico que puede matar personas en su manipulación o si no lo es tanto como para que se pueda hacer en la cocina de la casa, ¿no? Quizá pronto habrá un paquete Mi Alegría de fentanilo, pero pues la realidad es que esta agenda que ha manejado la oposición al oficialismo, pues, es decir, estos grupos que particularmente han sido quienes han impulsado mucho esta nota del New York Times, que lejos de calificar si esto es o no periodismo, pues la realidad es que deja muchas dudas este reportaje que saca New York Times, ¿Lo ¿no? Porque leíste? en efecto, no hay un rigor ni un respaldo técnico en torno a esto, ¿no? Parece otra vez más, pues estos intentos no verificados y estos intentos simplemente de generar ruido, ¿no? Eh, yo creo que más allá de la discusión, me parece también increíble porque a veces se engancha también a defensores del oficialismo, quienes también se enganchan a querer defender lo indefendible, independientemente de si hay o no una cocina en México para hacer fentanilo. Lo cierto es que estamos rodeados de un tema de crimen organizado muy fuerte, donde el fentanilo es parte también de las crisis que estamos teniendo como país en términos de violencia y narcotráfico, ¿no? Lo escribí casi ya al final del año, ¿no? Lo leí, ¿Quiénes sí. ganan con el narcotráfico, con la violencia? Eh, Hablaba de una tesis que siempre se ha hablado que tiene que ver con la legalización y de la que cuesta mucho trabajo que los medios, perdón, que los gobiernos tomen la discusión en serio, ¿no? Resulta política y monetariamente muy redituable para tanto los Estados Unidos como para nuestro país eh, el narcotráfico, ¿no? Entonces, pues esta discusión mantiene eh, al, al, al lector y a la familia tradicional, ¿no? Les mantiene enganchados a esta lógica del enemigo común, ¿no? Hoy se está haciendo fentanilo en México y entonces este gobierno no está haciendo su trabajo, ¿no? Y esta Ah, discusión les genera esta ansiedad, esta terrible preocupación, a ¿no? ver, el tema se vuelve viral a raíz de que denuncian en Estados Unidos, sobre todo Trump y el gobernador de Texas, Abbott,
denuncian que en México se fabrica fentanilo. Y López Obrador, en una de sus mañaneras, siendo aún presidente, dice, no, en México no se produce fentanilo, llega de otros países. O sea, solamente somos un país de tráfico, no productor. Y resulta que empiezan a salir algunas informaciones que van revelando cómo, y lo ha hecho Reuters y lo ha hecho el New York Times, cómo es posible comprar los reactivos por Internet a través de mensajería, de los servicios de venta de las grandes corporaciones que compras ahora por Internet. Cómo por esa vía puedes conseguir todas las cosas que son necesarias para producir caseramente el fentanilo. Y luego viene el reportaje de The New York Times, donde aparecen fotografías, aparecen declaraciones, entrevistas, no sé si lo habrás leído, pero, o sea, el relato periodístico no es malo, No, bueno, uno, no tiene rigor en cuanto a comprobar que realmente lo que está ahí es fentanilo. Es una fotografía. Esto de que los cocineros se hacen resistentes, es no, una situación verdaderamente confusa para quienes saben de química. mire, Vete a saber si no, un grupo de cocineros de otras cosas engañaron a las reporteras del New York Times y les hicieron creer que ahí se producía el fentanilo y se llevaron la nota de 8 columnas y se volvió un tema viral que ha ocupado la atención de la agenda política de la presidenta de México. exacto, es que es eso, es la atención de la agenda, ¿no? O sea, la discusión me parece, digo, el New York Times es un gran relator de noticias ¿Mm? y en muchos momentos ha sido una gran fuente de noticias, ¿no? Em, pero bueno, relatar bien una noticia no significa relatarla con veracidad, ¿no? Y creo que justamente, ¿no? Más allá de sumarme, porque justamente es eso, o sea, lo que siento de inocuo de la discusión es que el reportaje del New York Times y después todo el ruido que se genera en el entorno de otra vez el oficialismo versus la oposición es, ¿se cocina o no se cocina? O sea, al final todo se reduce es, en México se cocina fentanilo, ¿no? Se hace fentanilo. Unos defensores del oficialismo lo van a negar rotundamente. eh, y la oposición lo va a asegurar fielmente, ¿no? Es que esa fotografía está claro, aquí en México se produce fentanilo, ¿no? Y más allá de ahí, pues se distrae o se concentra la discusión en esto, más allá de todo el entorno sobre el Sí. fentanilo, la distribución, los años, los últimos 10 años de lo que ha significado la producción de fentanilo, ¿no? La intervención de otros mercados, por supuesto, Pongo ¿no? en pantalla las fotografías Mm, que se mencionan. Esta es una foto, sí, dice, bueno, es que, a un ver, cocinero Jesús del Manuel, cártel ese de es un punto Sinaloa que trabajando en pedido de fentanilo en Culiacán, México, el 19 de diciembre. mire, tengo la bendición, la fortuna de estar casado con una química farmacobióloga, que después se metió en temas de neurociencias y neurofisiología y Eso es pero interesante, la neurociencia. ella cuando vio la fotografía me dijo, a ver, es que no, el fentanilo definitivamente, bueno, ni la cocaína se podría Ahí hay un cocinar así. video, ahí hay un video. No, no, los vapores, no, es que justo es eso, o sea, parece que están haciendo engrudo con con este batidor, ¿no? No es, y el equipo de protección es mínimo para el nivel de químicos que implica el fentanilo, ¿no? Por allí, sumándose a esta agenda, que yo insisto innecesariamente, se suma a la agenda la presidenta Claudia Sheinbaum mostrando otros videos en donde dice, a ver, no, es que lo tóxico, el fentanilo es así de tóxico, ¿no? Este hombre está, vea, o sea, está guisando o está haciendo estas cosas mientras se toma su cerveza, ¿no? Este, eh, no, es inverosímil, pues, Oye, asumir que esto es espérate, fentanilo, ¿no? no solo las dos cervezas Corona que están ahí,
pudiendo, No, atrás trae la receta de las micheladas. Yo creo que ese hombre, pudiendo tomar Pacífico, ¿no? Ahí en esa zona. Tienen sus botellas de salsas ahí atrás y el cuadro de la última cena, ¿no? yo Que creo que aquí, no puede faltar, ¿no? En un comedor mexicano, en la última cena. yo quisiera pensar un poco también en este tema, darle el beneficio a a las personas reporteras que hicieron esto, ¿no? Es tantas es que hemos caído otra vez en esta trampa de esta polarización tremenda. Y es tanta Natalie Kitroff es el nombre de la jefa de corresponsalía del Times en México y Meredith Coach también ajá. colaboró en este. Mire, es tanta la necesidad de comprobar una hipótesis, Yes. ¿no? Y la hipótesis es clara, ¿no? En México está desbordado el tema del narcotráfico, tan desbordado que ya se produce, ¿no? Al final, de lo que se trata esta nota es de confirmar esta hipótesis, ¿no? Y es de fuerte esta necesidad de confirmar esta hipótesis que sí es probable, ¿no? Que estas personas reporteras caigan justamente en esta trampa de, oye, tengo estas fotografías, voy a contar, pero deciden o omiten hacer una verificación técnica, ¿no? Es que estoy viendo esto, está pasando esto, estás dando esta situación, tengo relatos, tengo gente que me lo dice, ¿no? Pero no hacen algo tan simple como una verificación técnica. No, O no sea, hay. es un borregazo. Sí, eso, exacto, es un borregazo. Creo que era necesario y simple, ¿no? Entrevistar a personas expertas pues en esto, en química, ¿no? En este manejo de este tipo de situaciones, porque no es tan simple, pues, cocinar algo así, ¿no? Además, con lo que sabemos, con lo que la literatura ha hablado y lo que sabemos de las historias tan fuertes del fentanilo, ¿no? O sea, si la cocaína, ¿no? Ese oro blanco que ha impactado al mundo, ¿no? Tiene un manejo un poco delicado, ¿no? Bueno, el tema del fentanilo es terrible, ¿no? Cuando uno ve los efectos del fentanilo en las personas, ¿no? Eh, simplemente basta contrastar el efecto del fentanilo en las personas con el efecto del fentanilo en estas personas que están haciendo una michelada, ¿no? Exactamente. Oye, yo leí también otro pues, artículo que está relacionado con este, donde te explican que los cárteles están dándole $30 a las personas que viven en la calle, que son drogadictos, les están dando para experimentar, y también lo hacen con animales, experimentar las nuevas dosis no tan impresionantes, no tan impactantes que no te puedan causar la muerte. Es decir, que te vuelvan adicto, pero que no te mueras al consumirlas, que es lo que está sucediendo en los Estados Unidos y la alarma es la cantidad de gente que muere en los Estados Unidos adictos a las drogas, que es un tema que el gobierno de los Estados Unidos no toca, porque hay Exacto, tanta no, adicción a las pues no lo drogas en toca porque es Estados un Unidos, negocio ¿no? donde saca el 90%. Exactamente. Y entonces dice, esto, si lo hacemos más suave, vamos a tener clientes, pero no se van a morir. Ah, bueno, sí, sí, este ha sido siempre el reto, justamente en los pasillos de las facultades de química, ¿no? Mi esposa me lo ha referido, ¿no? Siempre estuvo esta historia fantástica de este maestro de química que un día en una crisis de personal, de dinero, de sentirse al borde de la muerte, decide empezar a fabricar su propia cocaína, ¿no? Es el caso de la historia de Breaking Bad, ¿no? Esta fantástica historia que rompió hace una década. A partir de esta historia, pues salieron en los pasillos de las facultades salieron muchos mitos y salieron muchas historias, ¿no? De aquel estudiante de química que empezó
a fabricar o a procesar cocaína o algún tipo de droga, ¿no? Y que alguna vez hizo cocaína para pagar sus estudios, pero el hombre no sabía que la cocaína se tiene que rebajar con talco. Entonces, cuando la vendió, las personas que estaban acostumbradas a consumir cocaína con talco, con muchas cosas con las que la rebajan, pues este hombre la vendió pura, ¿no? Y Eh, medio mató a a ver, varias personas, ¿no? te voy a desviar un poco del fentanilo y te voy a meter en un tema, porque también quiero que comentes algo de la aldea. ¿Supiste que el presidente López Obrador envió al Congreso este asunto de la prohibición de los vapeadores y que ya se autorizó, es Ujú, decir, el usar, bueno, el comerciar y usar vapeadores prohibido en ujú. México? Y resulta que la maña, como le dicen al crimen organizado, a los cárteles, ya está vendiendo vapeadores. O sea, el contrabando de vapeadores me recordó mis épocas de estudiante de secundaria, cuando un amigo que era rico llevaba unos Chesterfield, unos cigarros Chesterfield, y había quien llevaba Rothmans y Dunhill, y esas cajas rojas con dorado, y pues eran los ricos. Nosotros no teníamos acceso más que a los delicados, a los casinos y a los carmencitas que nos regalaba alguien cuando yo fumaba cigarro. ¿Qué le ponen a los vapeadores? Esencias de nicotina, de olores, sabores. ¿Y si le ponen droga? ¿Y si ahora la nueva forma de adicción es los vapeadores? Porque acuérdate cuando la ley seca en los Estados Unidos, don Luis, surgió el alcoholismo. Exactamente, ese Pues era el no tema. será ahora. O sea, le están abriendo, le están quitando un tema al narcotráfico, pero le están dando otro que no tiene límite. Justamente, Que la no tiene prohibición es un gran límite. negocio. Sí, O sea, la prohibición en bueno, en nuestro país no, yo creo que en todo el mundo, y particularmente en países donde existen muchos temas en torno a la justicia, en torno a la aplicación de la ley, pero la prohibición se convierte en el gran negocio, ¿no? O sea, exacto. prohibir cualquier cosa. Prohibir alcohol significó el crecimiento de mafias en Estados Unidos durante un tiempo, ¿no? Un gran tiempo. Bueno, de mafias que se hicieron muy fuertes, que hicieron incluso, que fueron producto de grandes novelas en Estados Unidos por la prohibición justamente del alcohol, ¿no? Estos alcapones, ¿no? Gángsters, ¿no? Em, entonces, en México, bueno, prohibir cualquier cosa implica un gran negocio, ¿no? O sea, desde prohibir el consumo de marihuana hasta prohibir, bueno, el espacio público, la prohibición en el espacio público, prohibir a los ambulantes, la venta de los ambulantes, bueno, eso también es un escenario de prohibición. Y por supuesto que eso genera un negocio, porque va a haber alguien que te va a dar chance de colocar tu puesto a cambio de dinero. Y también está O de prohibido. votos. Exacto, y también está prohibido circular sin una verificación, ¿no? Y entonces hay alguien que se beneficia a través de esta prohibición. Es decir, siempre que exista una prohibición va a haber alguien que se beneficie. Ahora, con los vapeadores, por supuesto, ¿no? Va a haber, si hoy se prohíben los vapeadores, va a haber un negocio, un mercado negro de vapeadores, ¿no? Ya lo Vapeadores hay. chinos, ¿no? Ya lo hay, Luis. Yo Bueno, lo hay, no pues. soy adicto a nada de esas cosas. Lo más que hago es beber vino, y un menjur, por supuesto. Pero entre los adolescentes que yo conozco, hijos de amigos míos o parientes, ya te cuentan ellos mismos. No, ya lo probé. Sí, no, pero hay un señor que nos lo vende en tal parte y hay alguien que en la esquina fulana y ahí por abajo de la mesa te lo venden. No son Es de que, marcas, comunes, son marcas muy finas. O sea, ajá, si un vapeador, no sé cuánto costaba un vapeador, no, 200, 300 pesos, ¿no? Bueno, a lo mejor ahora vale 1500, porque es importado, porque ya sabes.
El tema del vapeo, sí, además es un tema generacional, digo, llevo una década impartiendo clases, ¿no? Y me ha tocado ver justamente una evolución en mis alumnos, desde los estudiantes que siempre que estaba por entrar al aula, tiraban el cigarrito, algo muy común, ¿no? Fuman afuera del aula o fumaban afuera del aula, tiraban el cigarrito y ya se metían a clase, ¿no? Y eso, conforme fueron avanzando los años, dejó de pasar. O sea, dejé de ver y he dejado de ver estudiantes, además que, bueno, hoy se cuida más eso, pero digo, a mí me tocó una universidad donde todavía fumábamos dentro de la universidad, ¿no? Y seguramente, y a mis antecesores les tocó maestros, bueno, a mí me tocó maestros que fumaban impartiendo clases, ¿no? Hoy los salones son espacios libres de humo. Cuando yo estudiaba, los maestros eran los únicos que tenían, o no sé si tenían autorizado, pero fumaban, ¿no? Y mucho antes se fumaba hasta en el transporte público, en los aviones. Pero por supuesto, por Los supuesto. aviones tenían, los Áreas de camiones tenían fumar, ceniceros. claro, Hoy, claro. hoy, hoy esto es imposible, ¿no? Hay una prohibición, ¿no? Y Sí. esa prohibición generó un impacto también en su momento en la venta de cigarrillos, ¿no? Hoy que se prohíbe estos vapeadores, pero bueno, veo ahí estudiantes cuando no estaban prohibidos, que todos ellos con sus vapeadores, porque algo que notaba del vapeador es que no es tan escandaloso como un cigarro. O sea, una persona que recién fumó un cigarrillo huele a tabaco, más para personas que no fuman, ¿no? Un grupo de personas que están fumando se encontraban muy cerca, o sea, era fácil detectarles, ¿no? Hoy personas fuman o vapean, me contaban alumnos, dicen, es que yo puedo vapear, me voy al baño, vapeo y no pasa nada, porque hoy la universidad tiene prohibido los El vapes. problema es los daños a la salud que te causa el vapeador. Claro. Y entonces ellos saben que pueden estar con su cosito que se lo pueden guardar en la camisa y prenderle las pilitas y volver para otro lado. Y sí, en efecto, si finalmente la prohibición tiene que ver con un tema sanitario, Así es, pero de está salud. generando un impacto de un trasiego de vapeadores que al final, dentro de unos años, van a decir legalicen los vapeadores. Quién sabe. ¿Cómo ves el tema del gobierno municipal? Yo escribí antes de, bueno, en mi última columna del año pasado, escribí que para cumplir muchos de los deseos del gobernador Armenta, necesita no solo fotografías, necesita hechos medibles, hechos que puedan probar lo que ha pensado proyectar a Puebla para el 2030. Y que un tema importante es lo que suceda en la capital. Un buen presidente municipal va a ser una herramienta en favor de Morena y en favor Por de supuesto. Alejandro Armenta. Un presidente municipal que no cumpla, que no sea eficiente, o que el equipo del ayuntamiento no sea eficiente, va a ser un problema para el gobernador y para Morena y para la presidenta Sheinbaum. Este asunto del debate de subirse los sueldos cuando no hay dinero, cuando hay un hoyo financiero, este asunto sí, están iluminando calles y poniendo pavimento, igual que hizo Lalo Rivera cuando arrancó, igual que hizo Claudia Rivera cuando arrancó, igual que hizo Rafael Cañedo cuando arrancó, igual que han hecho todos los presidentes municipales de Puebla. Pero el tema de los ambulantes siempre ha estado relacionado, Luis, a un asunto político. Totalmente. Cuando Gabriel Hinojosa, primer presidente municipal de oposición, en la muy leal y noble Puebla de Los Ángeles y sus arcángeles, y las campanas y las nalgas planas, así decían los cronistas de antes. Decían que para campanas y nalgas planas, las poblanas. Una frase muy fea, pero así se decía. No Como lo eso de sabía. que tres cosas come el poblano, Ah, ¿no? es Igual así. esas cosas. Bueno, siempre han tenido problemas. Gabriel Hinojosa enfrentó los ambulantes en las 5 de mayo llegaron hasta el portal. ¿Quién estaba atrás de fomentar que los ambulantes tomaran las calles? El Pues gobierno, prueba. el No, gobierno. no. El gobernador era Manuel Bartlett y alguien le dijo, hay que armarle un desmadre con los ambulantes para que los comerciantes que habían traicionado la confianza de Bartlett, es otra historia que un día te contaré, este, sufrieran en carne propia el que no había ganado Germán Sierra. Entonces sueltan a los ambulantes. ¿Quién los suelta? Pues hay una cantidad de mecanismos tremendo.
Y cada fin de año, cada inicio de año, la fiesta de Reyes siempre tiene que ver con la salida de los ambulantes y la venta de juguetes en las calles. Esto es histórico, desde que yo era niño salían a vender alrededor de las 9 de la noche, había carretillas, había las camionetas estas que les llamaban rancheras, que te traían los juguetes de México, que eran más baratos que los que vendían. ¿En dónde? En Almacenes Armenta, en Gulgor, que ya existía, en las jugueterías famosas de la ciudad, que ya no las hay, ¿eh? Jugueterías famosas ya no hay. Entonces te inundaban el mercado de última hora y ahí iban los Santos Reyes a hacerse del cumplimiento de los deseos de los Sí, no, niños. no, el 5 de enero en el centro 5 de enero era terrible. Ahora lo adelantan, ¿no? Ahora es antes. Es desde el 12 de diciembre ya salieron los ambulantes. Y el presidente municipal dice, o dialogamos o nos enfrentamos. Y aparece la Guardia Nacional y estuvo a punto de un conato. ¿Es el método? ¿Es la forma? ¿Es una buena decisión A o ver, le están cobrando la factura de haberlo apoyado en campaña y lo hicieron ganar los ambulantes a o los ver, grupos que manejan a los ambulantes? es que el tema de los ambulantes, de eso voy a versar la próxima semana. A ver, hay dos dimensiones que son justas, lógicas y necesarias para abordar el tema de los ambulantes en Puebla, en Oaxaca, en cualquier lugar, porque ambulantes los hay en todo el país y En todo el en todo el mundo, mundo, en en todo todo el el mundo. mundo. En todo el mundo siempre hay ambulantes porque el negocio informal, ¿no? Esto, la venta informal, ¿no? Que es decir, esta venta que ocupa las calles y que ocupa el espacio público, ¿no? Sin pagar impuestos, ¿no? Porque al final no es la preocupación del espacio público, porque yo siempre que hablo con gente que está preocupada por la venta de cosas en el espacio público, les recuerdo que todos los portales están cada día con las mesas más afuera. Ya no tardan en haber mesas de restaurantes en la plancha del Zócalo, porque empezaron en sus locales, ya ahora están en los portales, ¿no? Hoy están ya en los patios de bueno, en el piso de los portales, y ya después tomaron un cuadrito más y ya tienen hasta un pedacito de arroyo vehicular algunos de estos Sí. restaurantes del centro, ¿no? Es decir, el espacio público, pues lo que nos preocupa es que paguen impuestos por el espacio público, ¿no? No que se ocupe o no el espacio público. Si estas personas ocupan la 5 de mayo, lo que en realidad preocuparía es que paguen impuestos por ese espacio público que ocupan. Si estorban o no al tránsito de las personas, eso es un tema que va a decidir el gobierno y la percepción, ¿no? O sea, la ciudadanía. Pero en este primer enfoque, en la dimensión política, pues sí, entender los ambulantes, ¿no? Los grupos de ambulantes, ¿no? El 5 de mayo, el Zaragoza y tantos que hay, ¿no? En el centro, ¿no? Obedecen siempre a intenciones políticas, ¿no? Entran, bien lo dice Jesús Manuel, entran y salen según conveniencia, ¿no? Yo recuerdo aquellos tiempos cuando la transición entre Claudia Rivera y Eduardo Rivera. Los ambulantes salen otra vez a la calle, como cada cambio de trienio van a salir para amagar. Y entonces el gobierno del estado decide sacar sus patrullas y tomar el centro histórico, para asumir que quien está controlando el tema de los ambulantes es el gobierno del estado, previendo que el ayuntamiento no sea el que los regule, ¿no? Esta acción la toma el gobierno del estado, pone sus patrullas. ¿Por qué? Porque el estado tiene una ventaja que no tienen los municipios, ¿no? Los municipios no pueden meter a la cárcel a nadie, ¿no? Los municipios no tienen fiscalía, no pueden hacer investigación y no pueden procesar, ¿no? Los municipios, su alcance es como primeros respondientes
detener a personas en flagrancia y canalizarlas a las autoridades correspondientes. Una vez que son canalizadas a fiscalías o a ministerios públicos, deja de ser trabajo de los ayuntamientos. Entonces, si un líder ambulante que además trafica con droga, o si un líder ambulante es violento, o si cualquier líder ambulante que perfectamente pueden ser identificados claramente, es detenido por el ayuntamiento, pues ya se convierte en chamba del Estado. Aquí entra uno de los primeros escenarios donde estamos en el control político, porque entonces el Estado puede decidir si lo meto al bote o no, si lo libero o no. Aquellas personas que ponen sus puestos en la calle, pues sí, el ayuntamiento puede, si decide confrontarles, pues lo que tiene que hacer es trepar todas sus cosas a una camioneta, llevarlas, no puede hacer nada con esas cosas, no puede, no son suyas, y por lo tanto legalmente lo que tiene que hacer es simplemente. Necesitaría una bodega gigante para meter todo lo que está en... Y entonces después la Sí, persona esta debe de sí. ir y reclamar sus cositas y san se acabó, ¿no? Muestra sus facturas o no. Es decir, esta historia de la capacidad real que tiene un ayuntamiento para contener a la venta de ambulantes, ¿no? Generalmente las únicas herramientas legales que tiene un ayuntamiento es el operativo a través de el Coremún, a través de decir, yo como primer respondiente puedo decir, esta persona está vendiendo en un lugar prohibido, voy y la quito y la canalizo a los ministerios públicos y sus cosas las guardo en lo que esta misma persona va y les reclama. Eso en esencia es lo único que puede hacer un ayuntamiento, si lo hace por la fuerza. Lo que sigue es la negociación. Las secretarías de gobernación municipales, ¿no? La Secretaría de Gobernación es la encargada 100% de la negociación con los ambulantes. Y entonces es de sentarse en mesas de trabajo con un montón de grupos, ¿no? Que se han creado históricamente desde hace años. Usted mejor que yo sabrá todos los líderes que hubo del mercado de la Victoria. Desde entonces ya también ya se crearon como un grupo político para el ambulantaje, ¿no? La fayuca que se vendía en la 6, ¿no? En la 5 de mayo y la 6, en la 8. Allí mucho tiempo también se vendió fayuca, ¿no? Este concepto de fayuca, ¿no? Hubo un intento de un presidente municipal de mover a todos ellos y se fueron también a la llamada ahora fayuca, ¿no? O ya no sé si todavía le siguen llamando así. Pero es decir, siempre ha habido un intento de todos los municipios por reagrupar, unir, mover, pero todo ha tenido que ser a partir de una negociación política, ¿no? Estas personas saben perfectamente su poder y su peso, ¿no? Y además es esa preocupación del ambulantaje en el centro histórico, que esa es otra de las cosas. Eh, el símbolo de eficiencia o ineficiencia de un gobierno es el ambulantaje en el centro histórico. Si están o no en la 5 de mayo, si están o no en la 4, en la 6, en la 8, en las calles que históricamente van a tener fotógrafos y periodistas observando si allí hay ambulantes. Es decir, el ambulantómetro está metido solo en ese sector, en el primer cuadro del centro histórico. Pero nadie habla de todos los ambulantes que están fuera de las plazas de los centros comerciales de toda la ciudad. Fuera de cualquier Walmart, inmediatamente surgen ambulantes. Fuera de cualquier centro comercial surgen ambulantes. En las afueras de cualquier colonia popular hay calles, decenas de ambulantes todo el tiempo. La mayoría de colonias populares y no populares tienen ambulantes. En las afueras de, por ejemplo, los estadios Cuauhtémoc o en su momento el estadio universitario San Manuel, por ejemplo, pues allí se llenaba de ambulantes en los momentos de los partidos, ¿no? Y eso es comercio ilegal, ¿no? No es que esas personas paguen su espacio, no es como que, o habría que preguntarnos si todos estos comerciantes que se ponen en las afueras del Estadio Cuauhtémoc, del Estadio Cerdán, del auditorio GNP, a vender playeras, tazas, todo esto que venden fuera, si verdaderamente están regulados, ¿no? Eso obedece a un interés político que tiene que ver con si estoy con Antorcha, si estoy con la 28, si estoy con tal o cual grupo político, ¿no? Los Doroteo Arango, los ambulantes que están fuera de Ciudad Universitaria, los ambulantes que están fuera del área de la salud, que se ha convertido también allí en un espacio bien complicado, ¿no? En la Facultad de Medicina hay
decenas de ambulantes de los Doroteo Arango, ¿no? Que incluso tienen negociaciones allí. Es decir, ambulantes hay en toda la ciudad. Pero los que nos preocupan son los de la 5 de mayo, los de la 8, los de la 4 y la 10, porque las cámaras se ponen para allá, ¿no? Esto es una negociación, finalmente, siempre va a ser una negociación política. Y quien tiene, abre y cierra la llave de los ambulantes, pues sí, es el gobierno estatal, ¿no? Porque es finalmente quien tiene la capacidad verdaderamente de sacar o no a los ambulantes, bueno, de hacer una estrategia legal mucho más eficiente contra los ambulantes y también, pues, la llave de don dinero, ¿no? Los medios de comunicación deciden o hablar de ambulantes o hablar del clima, dependiendo también del convenio, ¿no? Entonces, eso le pasó al propio Gabriel Hinojosa, ¿no? Le pasó en su momento a Blanca Alcalá, le pasó a Claudia Rivera, le pasó a Eduardo Rivera una parte, hasta que de repente pues alguien dijo, no es necesario hablar de ambulantes entre 2021 y 2024 porque pues ya es tema dicho, ¿no? Entonces, ese es el primer escenario, el analizarlo desde lo político y ahora queda analizarlo desde lo social. Pues la gente que está comprando juguetes en los ambulantes, históricamente, ¿por qué la gente compra con los ambulantes? Porque venden más barato. Porque no importa la calidad, porque lo que importa es que le sale el juguete más barato, porque también hay una crisis, porque también hay una necesidad, y esa gente también sale a vender estas cosas porque no tiene opciones o alternativas, porque no se va a ir a los mercados a pagar esto donde la gente no va, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que esas son las dos dimensiones desde donde se tiene que analizar este fenómeno. A ver, ambulantes han existido en la ciudad de Puebla desde que se fundó la ciudad de Puebla. Y existirán. Los ambulantes están relacionados al comercio formal. Se les denominaba comerciantes formales y comerciantes informales. Los formales pagaban impuestos, los informales no. Los ambulantes se convirtieron en una fuerza política en la época en la que hubo gobernadores que entraban y salían como en cada función de cine salen y entran nuevos y ocupan el asiento. Cuando tuvimos esta inestabilidad política, los grupos de los ambulantes se convirtieron en una fuerza política, incluso considerada en algunos casos dentro del renglón de la guerrilla urbana. ¿Sí? Allá por 1982-83, cuando llegó Jorge Murat McClough, enfrentó a los ambulantes. El ¿Y cómo, poderoso Simitrio era el que controlaba todo y lo sentaba en la mesa y negociaban y cómo y le fue a Murat? acabaron por construirles mercados, llevarlos a... Hubo investigaciones en aquella época, porque esta es una pregunta general. ¿Los ambulantes que venden una mercancía en Puebla es la misma mercancía que se vende en el Distrito Federal, bueno, en la Ciudad de México? ¿Es la misma que se vende en Toluca, en Veracruz? ¿Es la misma? Hoy con el mercado chino, sí. Es que Es la además es otra cosa. misma. O sea, el tema es, ¿quién importa la mercancía? ¿Quién es el importador de la fayuca, que se le llamaba así antes? ¿Mm? ¿De dónde vienen los productos que te venden los ambulantes? Porque una cosa es una señora que hace sus trabajos manuales de Sí, artesanías y algo te vende sus o la cosas. señora que vende los chocolates, que los hace a Sí, o la mano. señora que va a Tepito y va con unas bolsas enormes y compra en las tiendas que fabrican y que clonan ropa con nombres y pantalones de mezclilla por 50 pesos y cosas de ese tipo, y llegan acá con un esfuerzo enorme y vienen a vender pues para poder pagar la colegiatura del chamaco. Eso es otro tipo de ambulante. Pero yo me refiero al ambulante organizado. Sí, 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 ¿Quién provee claro. la mercancía de los ambulantes? Ahí hay un tema que no está compitiendo, no está combatiendo el ayuntamiento, ni el gobierno del estado, ni el gobierno federal. Y Y que luego, tampoco es foco de atención de medios de no, comunicación. no, porque ahí hay otros intereses. Hace muchos años se hizo un reportaje, déjame tomar mi café, ya no te tocó la 6 Oriente, la calle de los Gallos y la prolongación de la calle de los Dulces, que le llamaban así porque ahí están las dulcerías famosillas, que aunque todas las dulcerías, o el 90%
compran los dulces en una fábrica de dulces y solamente los comercializan ahí. No son fabricantes. Hay dos o tres que sí son fabricantes. La Rosa, por ejemplo, ¿no? Uno de ellos. Bueno, había una cantidad de ambulantes tremendo. Lo mismo te vendían cigarros, que te vendían cámaras, que te vendían lentes, gafas para leer, ropa deportiva, por cierto, tenis y chucherías y televisiones, radios. Era impresionante. Entre la 2 Norte y la 5 de Mayo, y daba vuelta los puestos a las 5 de Mayo, tanto hacia el centro como hacia el Señor de las Maravillas, o sea, hacia la 8, hacia la 4 y hacia la 8. Esa era la zona donde ibas a comprar todo lo que no encontrabas en ninguna tienda de Puebla. Se hizo una investigación, no sé en qué periódico salió, no me acuerdo. Y resulta que uno de los proveedores de los artículos deportivos que se vendían era el presidente de la Cámara del Pequeño Comercio en Puebla, que llegó a ser regidor por un partido que tenía los colores de tu camisa. Ah, Y este señor, Jorge Mena, pues le encontraron que su fábrica, él hacía hacía pants, hacía uniformes, cosas de ese tipo para los equipos de fútbol. Este señor no le iba bien, no vendía, y entonces lo que hacía es que él le vendía o le daba a vender a los puestos que se colocaban en la 6 Oriente. Y tras esta investigación vinieron muchos otros casos de grandes comercios de Puebla que eran los proveedores de los que se vendían en la calle. ¿Qué sucedía? Que la mercancía que ofrecían en las calles no estaba registrada para temas fiscales. Era una ah. forma de evadir y de eludir el pago de los impuestos. Este es otro renglón de los ambulantes. Sí, y que además, bueno, cuando habla uno con la gente del Consejo del Centro Histórico, la Unión de Comerciantes Formales del Centro Histórico, y ya sabe, todos estos señores que salen a hablar de esto, a ver, en tiempos de cambio de ciclo escolar, las propias papelerías tienen sus negocios ambulantes afuera, ¿no? Sí. Porque esto que señala es fundamental, ¿no? Alguien siempre va a ganar con la prohibición. Se gana políticamente y se gana económicamente. Siempre. La prohibición de que haya personas vendiendo en el espacio público beneficia a todos, porque hay un control político y porque hay, por supuesto, una ganancia económica, ¿no? Y si eso es parte de la discusión. Y mire, aquí estamos hablando de ese gran vacío que entonces se está dando en la discusión, porque justamente nos concentramos, yo veo hoy estos medios que comparten todos casi la misma agenda, ¿no? Y si hoy hay una instrucción o una necesidad de los medios por hablar de los ambulantes, porque esto obedece dependiendo de las necesidades. Y si ya se necesita convenio, vamos a hablar de los ambulantes. Si ya se tiene convenio, vamos a hablar del clima, ¿no? Entonces, en esta necesidad, insisto, los medios solamente ponen la cámara en una esquina donde tienen su ambulantómetro, ¿no? Pero en efecto, la historia de esas familias ambulantes, la historia de los líderes de ambulantes, porque, insisto, los líderes ambulantes son perfectamente reconocidos. El ayuntamiento tiene una base de datos muy clara de los grupos políticos con los que hay que hablar, con las que el secretario de Gobernación se tiene que sentar un día sí y otro también, ¿no? Están perfectamente mapeados, yo lo recuerdo perfectamente porque estuve en una administración municipal y en algún momento nos sentamos y me enseñaban perfectamente, a ver, mapeados, georreferenciados, este grupo de aquí, de esta calle para esta calle, es este grupo. Este Así es, grupo de esta calle para esta calle es así este es, otro grupo. Y este señor de esta calle para esta calle. Y además, este señor tiene antecedentes penales, este no, este depende de esto. Es decir, tienen perfectamente, o tenían, bueno, deben tener perfectamente identificadas a todas estas personas. Y cuando se trata, insisto, de aplicar la ley con esas personas, pues vienen los asegúnes, porque, insisto, ellos abren y cierran la llave, ¿no? Y si hay una voluntad política, entonces los ambulantes mágicamente van a desaparecer, ¿no? Y desaparecen también de los medios, ¿no? o sea, los ambulantes se han convertido en el brazo armado de los gobiernos para estabilizar o O desestabilizar. desestabilizar
las zonas en conflicto o al enemigo en turno. Pero ojo, los ambulantes del centro histórico, porque ellos son el símbolo. O sea, insisto, o Pero no sea, a ver, Antorcha. solo los ambulantes del centro histórico, o sea, a los gobiernos municipales. A ver, por ejemplo, Antorcha Campesina. Antorcha Campesina tiene el control de un montón de ambulantes del periférico hacia el sur, ¿no? 16 de septiembre, 11 Sur, ya cerca de Lomas de Angelópolis, ¿no? A ver, Antorcha Campesina ocupa cada espacio de ambulantes en cada, o sea, cada tamalera o tamalero que se pone durante sobre la 16 de septiembre, la 11 Sur, del periférico hacia el sur, no estamos hablando ni de siquiera las personas o sea, no estamos hablando de la periferia. Cualquier persona que venda carnitas y un tamalero que se ponga en la esquina de una de estas calles, tiene que pedir autorización a Antorcha Campesina. O si no, hay un conflicto entre Antorcha Campesina, 28 de octubre, o Antorcha Campesina, y incluso los comerciantes informales unidos de algunas colonias, ¿no? De Balcones del Sur, de Guadalupe Hidalgo. Guadalupe Hidalgo tiene un grupo de comerciantes organizados, de comerciantes ambulantes organizados, que le disputan el espacio a Antorcha Campesina. Es decir, toda esta discusión también, y se da en Amalucan, y se da en La Margarita, y se da en todos lados, pero la discusión política del ambulantaje, de ese que en efecto administra la reputación de los gobiernos municipales, es la del centro histórico. Ujú. O sea, lo que estamos viviendo terminará el 7 de enero. Bueno, ya Ahí. este es una entrevista que estamos grabando el día 4. Quizá ya cuando estemos al aire ya no haya problema del ambulante, pero, o sea, lo que quiere decir todo esto que estamos comentando es que es un problema pasajero que demanda la asistencia de mucho tema informativo del orden público y del orden privado, pero ¿Mm? que a final de cuentas es un asunto que se repite cada año, cada inicio de gobierno. Sí, se repite, se repite. Es algo que va de la mano con los intereses de la política más que de la economía informal o formal. Y luego, es, a tu juicio, ¿la respuesta que ha dado el ayuntamiento es correcta, es prudente, va por buen camino? ¿Se puede decir que a partir de esto iniciará ya el gobierno? Estamos hablando de que ya Pepe Chedraui entró en octubre. Pues mira, yo te diré una cosa, O sea, vamos casi para 3 meses. con la experiencia y con la experiencia que se plantearía el gobierno municipal o que se planteó al llegar. Me parece que ha dado palos de ciego. Me parece que el Ayuntamiento Municipal ha dado muchos palos de ciego en varias crisis, ¿no? Eh, que Pepe Chedraui ha generado una imagen de un presidente municipal ajeno a las problemáticas de su iniciales en su ayuntamiento, ¿no? Ujú. Eh, Parece eso, que solamente está dando palos de ciego con el ambulantaje, con el tema de la seguridad, ¿no? Que hoy se ha exacerbado en Puebla, ¿no? En la capital, con el tema de los salarios de los funcionarios, ¿no? Estamos hablando de un descontrol político y de un descontrol social. ¿Qué tenemos también? Bueno, pues que esto puede pasar como le pasó a Eduardo Rivera, como le pasó a Claudia Rivera. Es decir, estas Pepe Chedraui se está enfrentando de inicio a las mismas problemáticas que se han enfrentado todos los ayuntamientos Todos, históricamente. todos. La diferencia radica en quién habla y quién escribe acerca de el impacto de su reacción sobre estas problemáticas. Es decir, a Claudia Rivera, por ejemplo, la violentaron por mujer, por política, por un montón de cosas y la acribillaron mediáticamente por la mitad de las cosas que a Pepe Chedraui o a Eduardo Rivera. A Eduardo Rivera un tiempo Sí, lo pero, cuidaron pero, y pero otro ahí tiempo lo hubo un asunto acribillaron. de un gobernador, Claro, por supuesto. ¿correcto? Por supuesto, a ver, Barbosa fue muy, muy, él abría y cerraba la llave de las crisis
en el ayuntamiento de Puebla de Claudia Rivera y en el ayuntamiento de Eduardo Rivera. Él abrió y cerró la llave de las crisis. Mágicamente, cuando Eduardo Rivera entra, las crisis se acaban en el ayuntamiento, ¿no? Cerró la llave de los ambulantes con patrullas, cerró la llave de muchas situaciones cuando llega Eduardo Rivera, ¿no? Porque esto es un tema de un control político, ¿no? Entonces, Pepe Chedraui, por supuesto, bueno, el ayuntamiento municipal, ¿no? No solo Pepe Chedraui, como bien lo dijo al inicio del planteamiento en lo local, por supuesto que la capital representa un impacto político muy importante y muy rentable para quienes, sobre todo, quieran transitar en 2027, ¿no? Habrá una persona que desde el gobierno del estado, habrá una persona que desde el partido opositor, habrá una persona que desde el partido oficial, desde la federación, quiera la capital de Puebla, ¿no? Habrá incluso intenciones del propio Pepe Chedraui por repetir en la capital, ¿no? Es decir, hay muchas personas que ya están pensando en 2027 y entonces son las personas que se van a encargar de abrir y cerrar la llave de las crisis, ¿no? Y de abrir y sellar y cerrar la llave del dinero para que los medios de comunicación volteen las cámaras hacia esas crisis o no, ¿no? Entonces creo que ese es el tema. El tema del ambulantaje requiere muchas dimensiones o profundizar en muchas cosas más, pero pues insisto, me queda claro que la agenda mediática solamente se va a concentrar en una esquina. Bien, sí, sí, sí. Interesante. ¿Qué otro tema en la aldea te brinca? No, bueno, pues ahorita estamos con los Reyes Magos, ¿no? Creo que me brinca, no sé si sea solo de la aldea, pero este tema de los impuestos que ya se le aplicaron los aranceles a las compras en plataformas como Temu, como Shein, ¿no? Donde estas plataformas chinas que vendían ropa, que Sí, el, vendían el 15% o cuánto? 19%, ¿no? 19%. Ujú. A ver, estábamos hablando, esa es una crisis mundial, una crisis de este post-neoliberalismo, ¿no? Donde estamos hablando que si en Estados Unidos recibe 3 millones de envíos desde China todos los días. Cada día hay o había 3 millones, en la última estadística que revisé, en Estados Unidos había 3 millones de envíos, de recepción de envíos desde China diarios. México tenía 1 millón. 1 millón de productos chinos entran a México todos los días, ¿no? Entran precisamente para que los ambulantes los vendan, para que las tiendas estas como el gran operativo que hicieron en Izazaga, para que todas estas empresas, estas tiendas chinas, para que las mismas personas que venden, es que hoy es incontrolable, o sea, hay personas en Facebook, ¿no? En Marketplace de Facebook vendiendo cuanta cosa quiera, o sea, si en estos momentos los Reyes Magos necesitan, les falta algún juguete, los Reyes Magos pueden buscar en Facebook a una señora que le va a vender una muñeca que compró o que trajo o que pidió vía Shein o Temu hace 3 meses, porque pues esta gente pidió, digamos, todo lo que se está vendiendo el 6 de enero ya llegó. O sea, esto ya se pidió en noviembre, se pidió en septiembre, todos estos. Entonces, esta señora está vendiendo pues esas muñecas que compró en noviembre. Es decir, hay un montón de dependencia hoy también, y esa es la preocupación, porque ese es uno de los primeros símbolos que está teniendo la presidenta para estas discusiones con Donald Trump, es justamente el gran impacto del mercado chino, de la economía china en los países, ¿no? Entonces, pues creo que esta prohibición, ¿no? Perdón, este impuesto pues equilibra un poquito, ¿no? O trata de equilibrar un poquito la balanza en términos de comercio, ¿no? Hoy una pequeña manufacturera de ropa mexicana está muy difícil que logre competir contra los precios de camisas hechas en China y que llegan al mercado o que llegan a México a través de todas estas plataformas. Sí, 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 tienes razón. Entonces, Por último, el comportamiento de Alejandro Armenta en este prácticamente primer mes de gobierno. pues diré que algo estándar, es decir,
Eh, Creo que como el arranque de cualquier gobernante, arranca sin crisis, o veo, no sé si arranca arranca con cambios, pues, o sea, arranca con los cambios propios de su dependencia, con las adaptaciones propias de la transición, arranca con el bono, pero yo siento que arranca modestamente, o sea, sin mucho escándalo, pues, ¿no? Ujú. O sea, no ves un hecho eh, así que se destaque, que digas, este va a ser el estilo de gobernar y por aquí hay que ir analizando los temas que se puedan presentar. No hay una cosa que ya tengas en este momento definido, decir, así va a ser el estilo de este gobierno. Pues no más allá de algo que ya se ha hablado, de lo que ya se ha escrito en los últimos meses, incluso desde antes que llegara, digamos, porque cuando llegó no dio sorpresas, los nombramientos pues fueron los que tenía que hacer, es su grupo político, está construyendo su propio grupo político, un grupo político, no sé, plural, si le quisiéramos llamar así, o un grupo político reciclado, también si lo quisiéramos llamar así. Hoy están regresando apellidos que hace 20 30 años no escuchábamos y que hoy están de regreso en el gobierno de Armenta. Él lo señala como en un planteamiento de experiencia, ¿no? Hay quienes lo señalan como eso, como un reciclado, como retomar grupos políticos pasados. Ya será si el prejuicio de conocer el pasado de estos funcionarios pesa más o si verdaderamente estos funcionarios van a aportar experiencia, no lo sé. Pero lo cierto es que él llega a tomar el poder, pues insisto, sin sorpresas, con los nombramientos que ya estaban anunciados y con un estilo de gobierno que parece ser el de un personaje que va a centralizar las decisiones en él y su grupo político y en un personaje que va a controlar cada una de las cosas que pasen en cada una de las dependencias. Eh, ha, ha privilegiado la lealtad y entonces, bueno, pues esa es su apuesta es por privilegiar la lealtad. Veremos en los próximos meses si, además de su elección en términos de lealtad, le da frutos en términos de ejercicio. ¿Cuánto tendríamos que esperar para emitir un juicio, para calificar lo que está sucediendo en este gobierno, Luis? No, pues yo creo que más allá de tiempo son de hechos, ¿no? O de coyunturas, de espacios. Ahorita viene el próximo año algunos retos. Viene el reto de la elección de todas estas autoridades a raíz de bueno, toda la parte del Poder Judicial, ¿no? De todas tras la reforma del Poder Judicial, pues viene 2025 con el reto de estas nuevas elecciones, ¿no? Este proceso inédito que nadie sabe, no sabemos ni siquiera cómo vamos a medir al gobierno y su posible intromisión en los procesos, ¿no? No lo sabemos porque no ha existido, ¿no? Viene esto, viene, por supuesto, la coyuntura tras la llegada de Donald Trump o el arribo de Donald Trump a la presidencia, México como un país con migrantes, México, perdón, Puebla como un país con un puente migrante muy fuerte, pues también se va a enfrentar a esos retos, ¿no? Vienen retos económicos, es decir, pues más allá del tiempo será ir viendo a partir de las coyunturas y los retos que se van presentando, cómo se van abordando, ¿no? Y eso pues dejará muy claro el sello de este gobierno. Digamos, para un mes de gobierno en donde la primera coyuntura pues es la Navidad, básicamente la descarga de muchas actividades políticas, ¿no? Ese es un tema. A ver, el gobierno del Estado, porque así se dieron las cosas, siempre va a entrar en Navidad. Entonces entra en un mes flojo políticamente, digo, salvo coyunturas específicas, el Sí. popo que siempre da lata, pero llega en un mes en el que no hay mucho que hacer, mucho que decir, y para su ventaja y para pues, una buena ventaja, pues incluso les permite una transición tersa, ¿no? Porque hay poco escándalo, ¿no? Ya veremos conforme avance el año, pues cómo se va afinando las decisiones de su gobierno Sí. cuando se tengan que tomar Me decisiones. imagino que has visto las mañaneras
Ya, Armenta. Bueno, no mañanera, sino las conferencias de prensa que ha dado. he Tiene un escuchado algunas. estilo diferente, como una especie de mesa redonda, de programa de noticias. El reportero de SICOM que está en la población fulana de tal, reporta, contacta. Hay una dinámica diferente en cuanto a la presencia de muchos reporteros, de muchas preguntas, algunas cómodas, otras incómodas. No siempre, o sea, es un estilo diferente a lo que habíamos visto también. Claro, a ver, eso está claro. A ver, el gobernador Armenta no es, pero ni de cerca algo que pueda parecerse al exgobernador interino, Salomón, y por supuesto que no se va a parecer al difunto gobernador Barbosa, ¿no? Por supuesto. Son modos muy diferentes, ¿no? Cada quien tiene sus estilos. Y por supuesto, también el trato con la prensa pues va a ser determinante. Esperemos que lo afinen. También es el arranque, ¿no? Dicen que por ahí que no es lo mismo ser borracho que cantinero, ¿no? Eh, Entonces, toca que empiece a haber este acomodo en la relación prensa-poder, ¿no? Más allá del tema económico, hay un tema operativo en el que ambas partes se van a tener que ir asentando, donde se van a ir viendo los estilos también en esta relación operativa prensa-poder, ¿no? Que insisto, está al margen también de esta relación económica que hay prensa-poder. sí, 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 sí. Entonces, al Interesante. tiempo, Pues tenemos un año por delante, mi querido Luis, y para será gusto vernos de estarlo vez en platicando. cuando, salpicar, poner algo de pimienta, algo de chile habanero a los hechos que estamos viendo, ¿no? Sí, pues sí, siempre es ese picor de charlar. De charlar. Bueno, te agradezco mucho, te deseo un feliz año. Igualmente, Jesús Manuel, que sean muchos Fuerte éxitos y abrazo, mucho tiempo para el programa. fuerte abrazo.